Según Génesis 47, 12, 27, durante la sequía en Egipto, José almacenó y preservó el alimento. Para subsistir, la gente tuvo que venderlo todo y, al fin, incluso a sí mismos. Ese es el precio de vencer. Así es en este tiempo del fin, donde conseguir el alimento para entrar al reino y conquistar nuestra tierra, que es Cristo, formado en nosotros, nos costará renunciar a todo, incluso a nuestra propia vida. Pero a cambio de nuestro todo, tendremos su todo y reinaremos con él. Con ustedes, José. Buenas tardes a todos. 7 de mayo del 2025. En España son ahora las 6:34 de la tarde. Y bueno, saben que hoy vamos a acabar con el libro de Deuteronomio, el discurso 3 del doctor Stephen Jones, pero primero les anuncio, como siempre, el vídeo que haremos Dios mediante el próximo viernes. Será los dos capítulos que tratan sobre el bautismo, que son el capítulo 29 y el capítulo 30, que es el bautismo parte 1, parte 2, ¿no? Eso es lo que trataremos para el próximo día. Un estudio interesante porque es contemplar el bautismo no como la inmensa de la mayoría de los evangélicos lo hacen, sino que vamos a ver que el bautismo precisamente que más concorda con la escritura es el bautismo por aspersión, no por inmersión, para seguir las formas que vienen ya desde los tiempos de Moisés. Entonces nos vamos, ya sin más demora, al capítulo 22, miembros de la familia idólatras, del libro del doctor Stephen Jones, Deuteronomio, segunda ley, discurso 3. En este capítulo estudiamos que incitar a miembros de la familia, si algún miembro de la familia incita a otro a abandonar a Yahvé y adorar a otros dioses, pues era una cosa muy grave, y cómo había que tratar con ese tipo de familiares. Bien, dice, la gravedad de atraer a la gente a servir a otros dioses se muestra en Deuteronomio 13 del 6 al 11, que dice así: si te incita tu hermano, hijo de tu madre, o tu hijo, tu hija, tu mujer, tu amigo íntimo, diciendo en secreto, vayamos y sirvamos a dioses ajenos que ni tú ni tus padres conocisteis, de los dioses de los pueblos que están en nuestros alrededores, cerca de ti o lejos de ti, desde un extremo a otro de la tierra, no consentirás con él, ni le prestarás oído, ni tu ojo le compadecerá, ni le tendrás misericordia, ni lo encubrirás, sino que lo matarás. Tu mano se alzará primero sobre él para matarle, y después la mano de todo el pueblo. Le apedrearás hasta que muera, por cuanto procuró apartarte de Yahvé tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre, para que todo Israel oiga y tema, y no vuelva a hacer en medio de ti cosa semejante a esta. Es dudoso, dice el doctor Jones, que algún israelita fuera alguna vez apedreado a cuenta de tales seducciones, a pesar de que tan a menudo se desviaron a la idolatría. Ciertamente no tenemos ningún ejemplo bíblico de esas ejecuciones. Esta es una de esas leyes que hacen a los cristianos retroceder con horror por la severidad de la ley de Dios. Para muchos es una razón para no guardarla, sino para echarla a la basura con el argumento de que seguramente no reflejaría la mente de Cristo. Para poner esto en perspectiva, debemos primero afirmar la declaración de Pablo en Romanos 6:23, que dice, porque la paga del pecado es muerte. El hecho es que al final todo pecado es digno de muerte. Es por eso que todos somos mortales. Sin embargo, como mortales nos es difícil comprender la gravedad de cualquier pecado en particular, sobre todo cuando ese pecado esté tan extendido.
cuando todo el mundo lo hace, empezamos a pensar que Dios debe sin duda disfrutar de nuestra debilidad o pecado. En términos prácticos, Dios no podría ejecutar a todos sin despoblar la tierra, así que, por lo tanto, nos sentimos más seguros en la comisión de esos pecados. Parece que cuando todo el mundo comete o la mayoría cierto tipo de pecados, parece como que se convierte en algo normal, pero para Dios no es normal. A veces hemos comentado, que la Iglesia suele adoptar los pecados del mundo solamente que con una serie de años de retraso, a lo mejor 10 años o 20 o 50 o lo que sea, pero al final la mayoría de las cosas que aprueba el mundo llegan a introducirse en la Iglesia. Y ese es el gran error y por eso la Iglesia está como está. Por eso la Odisea, la Iglesia de este tiempo, está como está. Por eso el atrio intermedio de Pentecostés está como está. Está verdaderamente que necesita ir al dique seco para una reparación urgente, ¿verdad? No basta con parchear, sino que hay que llevar la barca al dique seco. El hecho es, sin embargo, que la ley estaba destinada a establecer la norma perfecta para el hombre, y esa norma perfecta es la mente de Cristo. Si Dios hubiera perdonado la idolatría, como se menciona en este pasaje, tendríamos motivos fundados para acusar a Dios de acomodar al hombre a su debilidad, de permitir que el hombre se acomodara en su debilidad. Si Dios hubiera legalizado algún pecado, entonces él habría sido injusto al juzgarlos por ello, porque como dice Pablo en Romanos 5:13, el pecado no se imputa cuando no hay ley. Cualquier legalización del pecado significaría que cuando el plan divino estuviera completo en el jubileo de la creación, el hombre lograría solamente una norma imperfecta que aún alojaría sus debilidades mortales. La ley, ve usted, establece la medida de la perfección que el hombre logra cuando sea perfeccionado. No debemos esperar que Dios rebaje su norma justa solo porque el hombre tiene problemas para cumplir sus demandas. Como decía Watchman Nee, Señor, no rebajes el listón, no me lo rebajes, sino espera, dame tiempo y yo me someteré a ese listón, a ese límite, a ese nivel que tú quieres para mí. Esto es especialmente evidente cuando comprendemos que la ley es profética. Los 10 mandamientos, incluyendo la prohibición de la idolatría, son promesas de Dios. Según el Nuevo Testamento, Dios se compromete a que no vamos a robar, que no vamos a matar, a que vamos a honrar a nuestro padre y a nuestra madre, etcétera, etcétera. Los 10 mandamientos, incluyendo la prohibición, repito, de la idolatría, son promesas de Dios que nos dicen lo que habremos de ser al final como resultado, después que Dios haya tratado con nosotros completamente. No robarás es una orden bajo el antiguo pacto durante el tiempo de nuestra debilidad mortal, pero es una promesa bajo el nuevo pacto cuando seamos perfeccionados y nunca robemos de nuevo. Esa es la luz en la que nosotros debemos entender toda la ley. El primer mandamiento prohíbe la idolatría. El primer mandamiento prohíbe la idolatría diciendo, no tendrás otros dioses delante de mí. Y es la base de toda la ley. Dios es un Dios celoso, como nos dice Éxodo 34:14, y Él no está dispuesto a compartir la atención con otros dioses. Tampoco Él quiere que ninguno de nosotros conserve la iniquidad, que es cualquier tendencia oculta a creer una mentira contra el carácter de Dios. Su motivo es el amor y la pasión, no la ira o el odio. Bien, ejecutar a familia o amigos. Se supone que debemos ejecutar a familiares o amigos que nos induden a la idolatría. Bien, veamos. ¿Realmente Dios esperaba que los hijos de Israel ejecutaran a sus mejores amigos o hermanos, incluso a sus mujeres, por seducir a adorar a otros dioses? Sí y no. Este fue sin duda el estándar justo, lo dice claramente la ley, pero Dios ha mandado muchas cosas sabiendo muy bien que la gente en realidad no llevaría a cabo esos mandatos. Por ejemplo, les dijo que conquistaran y destruyeran a los cananeos, Deuteronomio 31:3, pero luego deliberadamente dejó a muchos de ellos en la tierra para poner a prueba sus corazones. Jueces 3:1 nos lo dice.
Parece que es contradictorio que Dios les mandara eso, pero luego resulta que Él permitió para tentarlos. Como ya hemos mostrado, ¿no? Poner a prueba sus corazones, Jueces 3:1, como ya hemos mostrado. ¿Sabía Dios que Israel seguiría a falsos dioses más a menudo que al verdadero Dios? Pues claro, Moisés también lo sabía, porque en sus últimas instrucciones en Deuteronomio 31:16 leemos: y el Señor dijo a Moisés: he aquí tú vas a dormir con tus padres, y este pueblo se levantará y fornicará con los dioses ajenos de la tierra, en medio de los cuales van, de la tierra en medio de los cuales van, con los dioses ajenos de la tierra en medio de los cuales van, y me dejarán y romperán mi pacto que he hecho con ellos. En otras palabras, Dios le dijo a Moisés que el pueblo se incitaría mutuamente a violar el primer mandamiento. Probablemente, alguno de ellos ejecutaría a sus amigos por sugerir semejante pecado. Probablemente no, más a menudo que no. Más a menudo que no, sucumbieron a la tentación ellos mismos. Debido a que la gente misma no cumpliría con esta ley, Dios mismo intervino y juzgó a la nación poniéndolos en varios cautiverios. Un cautiverio de yugo de hierro mata a la nación, entre comillas lo de mata a la nación, como una entidad política. Una pena menor es un yugo de madera, donde Dios vende a Israel a un amo extranjero, así leemos en Jueces 3 del 5 al 8. Y los hijos de Israel vivieron entre los cananeos, y tomaron de sus hijas para sí mismos como mujeres, y dieron sus propias hijas a sus hijos, y sirvieron a sus dioses. Entonces la ira del Señor se encendió contra Israel, y los vendió en manos de Cusán Risataim, rey de Mesopotamia. Este fue un cautiverio tipo yugo de madera, donde la gente era capaz de permanecer en su tierra mientras cumplía su condena. A la gente se le permitía permanecer en su tierra. Esto del yugo de hierro y yugo de madera lo hemos visto muchas veces en varios vídeos. Por lo tanto, Dios no ejecutó inmediatamente a la nación por violar esta ley, a pesar de que existía la posibilidad de tal pena. Si Dios puede mostrar misericordia a Israel por adorar a dioses falsos, entonces es claro que la propia ley no es sin piedad. De hecho, Dios fue la víctima en estos casos, y la víctima siempre tiene el derecho de extender misericordia o perdón al infractor. Siempre puede perdonar. Y no debemos ver Deuteronomio 13 en la luz dura que los hombres a menudo han presentado. Debemos entender que la pena de muerte en tales casos era merecida, pero solo se aplicaba en casos de falta de arrepentimiento resuelto, ¿no? O sea, un tipo contumaz que, a pesar de que eso tal, pues bueno. Por otra parte, un miembro de la familia persistentemente idólatra también podía irse al exilio en lugar de ser ejecutado. Después de todo, se entiende en general por todo que cualquier persona que vivía en Israel debía ajustarse a la ley de la tierra, y los que no quisieran hacerlo debían dejarla, debían establecerse en una tierra donde se permitiera la idolatría. Repito esta frase porque había dos palabras ahí de más que pueden dar lugar a confusión. Dice: después de todo, se entiende en general que cualquier persona que vivía en Israel debía ajustarse a la ley de la tierra, y los que no quisieran hacerlo debían dejarla. Debían establecerse en una tierra donde se permitiera la idolatría. Esto se muestra por la manera en que Dios mismo trató a Israel cuando persistió en sus formas de idolatría. Israel fue enviada al exilio cuando Dios levantó a los asirios para ponerlos en cautiverio. En cierto sentido, la nación en sí fue ejecutada, entre comillas, pero al mismo tiempo muchos de los israelitas se salvaron a sí mismos de la pena de muerte y se limitaron a salir al exilio, como dice Segundo de Reyes 17:6. Más tarde los profetas les dieron consuelo, obviamente reconociendo su continuada existencia.
Oseas, en particular, profetizó que a pesar de que se habían convertido en Loami, es decir, no mi pueblo, llegaría el día en que su nombre sería cambiado a Ammi, que quiere decir mi pueblo o pueblo mío. En otras palabras, el juicio de Dios sobre Israel mató a la nación misma, pero mostró misericordia a muchos de los sobrevivientes individualmente. Dios previó levantarlos de los muertos en un tiempo futuro, ya que los huesos, entre comillas, se reunieron de nuevo, o se reunirían de nuevo, como nos dice Ezequiel 37, como nos dice Israel 37, perdón, Ezequiel 37 nuevo. Ni mejor se reunirían, ya que los huesos se reunirían de nuevo, Ezequiel 37:9. Cuando entendemos que el juicio de Dios sobre Israel cumplió la ley en cuestión, de Deuteronomio 13 del 6 al 11, se hace evidente que incluso la pena de muerte no es el final de la historia. La muerte solo es un requisito previo para la resurrección y una nueva vida como una nueva creación, 2 Corintios 5:17. Esta vida de la nueva creación no es mencionada en el juicio de la ley, porque Moisés estaba hablando desde el punto de vista del antiguo pacto. Bajo el antiguo pacto, los juicios de Dios parecen ser finales, y es por eso que necesitamos el resto de la verdad que se encuentra en el nuevo pacto. La aplicación de la ley, siguiente epígrafe. Volviendo a Deuteronomio 13, entonces, vamos a ver cómo esto podría haber sido cumplido en aquellos días. Entendamos que mientras que la propia ley no podría perdonar el pecado, las víctimas no tendrían ese derecho. La víctima de la idolatría es Dios mismo. Perdón, aquí sobra el no. Entendemos que mientras la propia ley no podría perdonar el pecado, las víctimas tendrían ese derecho. La víctima de la idolatría es Dios mismo, y mientras Él les dice en el versículo 8 que tu ojo no tendrá piedad de él, ni le tendrás misericordia, ni le encubrirás, sabremos por el resto de la escritura que el arrepentimiento lo cambia todo. En otras palabras, si un hombre seduce a su amigo a desviarse a la idolatría, el amigo debe amonestarlo de acuerdo con el procedimiento establecido en Mateo 18:15. Si persiste, entonces es probable que no hubiera por lo menos dos o tres testigos de su idolatría, por lo que es probable, que hubiera por lo menos dos o tres testigos de su idolatría, por lo que podría ser llevado ante los tribunales. La ley dice en Deuteronomio 19:15, un solo testigo no se levanta contra un hombre a causa de cualquier maldad o pecado que haya cometido. Mediante el testimonio de dos o tres testigos se confirmará una cuestión. Esto debería disipar la noción de que si un hombre seduce a su amigo para cometer idolatría, sería apedreado inmediatamente. Moisés deja fuera muchos detalles en su discurso porque asume que las personas ya entienden que existe un procedimiento legal que debe seguirse. Por desgracia, muchos cristianos hoy en día no se dan cuenta de esto porque no han estudiado la ley. Las instrucciones de Jesús en Mateo 18 muestran que el primer testigo debía amonestar al pecador a arrepentirse. Ese testigo no tenía el derecho o el deber de recoger piedras y matarlo en el acto. Si el hombre se arrepentía, vamos a ponerlo así, se arrepentía, entonces no sería necesaria ninguna otra acción porque Dios, que era la víctima, está siempre dispuesto a perdonar. Solo si el hombre persistía en su idolatría, incluso después de haberle sido dada plena oportunidad de arrepentirse, sería responsable en virtud de la ley, siempre y cuando hubiera al menos otro testigo. Incluso la ley no ejecutaba a toda prisa a la gente sin piedad.
Así que si un hombre estuviera realmente en serio acerca de su creencia en dioses falsos, algo prohibido en el reino de Dios, y si esa persona deseaba convertirse en un mártir a causa de los falsos dioses, entonces él debía recibir la pena de muerte. Sin embargo, había otra opción. Podía elegir el exilio para que pudiera continuar en su idolatría en un país extranjero donde tal idolatría fuera permisible. Él solo sería ejecutado si se negaba a arrepentirse y también optaba por permanecer en el reino de Dios, donde la ley prohíbe la idolatría. La pena de muerte era el último recurso. Es decir, estamos hablando en un contexto del reino, ¿no? Cuando se vive en un contexto del reino, eso no se permitía y entonces la ley no es dura porque, bueno, tú estás en el reino. En este reino las leyes son así. ¿No te interesa? Pues te puedes marchar. Ahora, si no te quieres marchar, pues te ejecutamos. Claro, él siempre tenía una salida. Moisés dice que tal persona debería ser apedreada, que era la forma común de ejecución en esos días. Como de costumbre, los testigos debían tirar la primera piedra y la comunidad luego seguía la comunidad luego seguía su ejemplo. Deuteronomio 17:7 dice: La mano de los testigos caerá primero sobre él para matarle, y después la mano de todo el pueblo. El propósito de esta ley era hacer a los testigos plenamente responsables si se revelaba más tarde que eran testigos falsos, porque entonces serían culpables de asesinato. Esto es lo que sucedió cuando Nabot, el de la viña de Nabot, fue acusado falsamente de blasfemia y luego apedreado a fin de que el rey Acab pudiera robarle su viña. Primero de Reyes 21. Sin embargo, incluso el rey culpable recibió misericordia después de ser confrontado por Elías por su pecado, porque su condena, la pena de muerte, fue conmutada por la de su sucesor después que Acaz se humilló a sí mismo. Primero de Reyes 21-29. Para entender cualquier ley individualmente hay que tener un poco de conocimiento del resto de la ley. Tenemos que ver toda la ley en su conjunto. De lo contrario, es fácil suponer cosas que están mal y por lo tanto entender mal la ley. Esto me parece que es un problema muy grande y es la razón principal por la que estamos presentando este estudio de Deuteronomio, dice el doctor Josh. Bueno, pues vayamos al segundo capítulo de hoy y el último de este libro, creo, si no me confundo, yo creo que sí, capítulo 23, una comunidad idólatra. Es lo mismo, pero en este caso, en vez de una persona eh, individual, vamos a ver cómo se trataba esto cuando se trataba de un pueblo entero, una nación, ¿no? Idólatra. Después de dar una fuerte advertencia contra cualquier persona que pudiera seducir a los demás a la idolatría, Moisés extiende esto a un pueblo entero. Mientras que los occidentales son más individualistas, la comunidad es de mucha mayor importancia en el Oriente. En Occidente cada persona hace su propia decisión en cuanto a qué Dios o Dios desea seguir, y eso en gran parte no es afectado por la decisión de su vecino. Pero en el tiempo de Moisés y en esa cultura, la cuestión de a qué Dios seguir era más a menudo una decisión comunitaria realizada por los ancianos. Así Moisés extendió su prohibición individual para incluir después una decisión de la comunidad de seguir a falsos dioses. Deuteronomio 13 del 12 al 15 dice: Si oyes que se dice de alguna de tus ciudades que Yahvé tu Dios te da para vivir en ellas, que han salido de en medio de ti hombres impíos, que han instigado a los moradores de su ciudad diciendo: Vayamos y sirvamos a dioses ajenos que vosotros no conocisteis, tú inquirirás y buscarás y preguntarás con diligencia. Y si pareciere verdad, si se comprueba que tal abominación se hizo en medio de ti, irremisiblemente herirás a filo de espada a los moradores de aquella ciudad, destruyéndola con todo lo que en ella haya, y también matarás sus ganados a filo de espadas.
Una vez más se nos hace incómoda la severidad de la sentencia, ya que no nos podemos imaginar haciendo tal cosa hoy, pero examinemos el pasaje con más atención. Moisés primero recuerda a Israel en el versículo 12 que Dios era el que había dado a la gente la tierra en la que vivir. Más temprano en el versículo 5, cuando Moisés habló de un profeta potencial que podría seducir a la gente a la idolatría, recordó a la gente que fue el Señor tu Dios que te sacó de la tierra de Egipto y te rescató de casa de servidumbre. La cuestión es que Dios reclamó el derecho a gobernar al pueblo porque como su redentor les había comprado como sus esclavos o siervos. En la ley de redención, un redentor tenía el derecho a ser atendido por los redimidos, a ser servido por los redimidos. Levítico 25:53. Más allá de eso, su redentor ahora iba a darles, perdón, la tierra en la que vivir. Esta tierra no sería de ellos para hacer lo que quisieran, sino que la debían utilizar para servir a su redentor. Dios todavía mantenía la propiedad, no solo de los israelitas, sino también de la propia tierra, como nos dice Levítico 25:23. Siguiente epígrafe, un ejemplo hipotético. Supongamos que un hombre pecó y luego fue sentenciado por el juez a pagar una gran suma de dinero a su víctima. Supongamos que la deuda era demasiado grande para que él pudiera pagarla, y así todo lo que tenía se vendió con el fin, así todo lo que tenía se vendió con el fin de hacer el pago. Supongamos que incluso esto no fue suficiente para pagar la deuda, por lo que el juez ordenó que también él y su familia fueran vendidos, como vemos en la parábola de Jesús en Mateo 18:25. Digamos que usted decidió comprar al hombre y su familia para ser sus esclavos. Usted pagó la deuda del hombre y a cambio recibió su servicio durante 20 años como una sentencia impuesta por un tribunal. Ahora supongamos que su nuevo esclavo que adquirió o redimió mediante el pago de su deuda comenzó a tomar órdenes de otros hombres y dedicó su tiempo y energía hacia el servicio de ellos, a servirle a ellos. ¿Qué haría? Es probable que a usted es probable que usted mantendría con su esclavo una entrevista correctiva, pero ¿y qué si se negara a escucharle a usted? Usted podría infligirle algún tipo de castigo por su violación de sus derechos por orden judicial. Pero ¿y si continuaba rebelándose en contra de usted? ¿Y si continuara rebelándose en contra de usted y no tiene preocupación por el hecho de que usted hubiera pagado su deuda? ¿No lo llevaría a la corte, al tribunal, no? En un marco bíblico, cualquier hombre que absolutamente se niega a acatar la decisión de la corte es culpable de desacato y se hace responsable de la pena de muerte. El juez sin duda dejaba este hecho perfectamente claro con el fin de inducir a los esclavos a obedecer la corte de la orden, pero si aún persistían en su rebelión, podrían de hecho ser condenados a muerte. La escritura muestra que Israel fue redimida como esclava de Egipto. Dios estaba reclutando esclavos para construir una comunidad agrícola con una viña, como dice la escritura, muy grande. Isaías 5 del 1 al 7. Y el problema era que sus esclavos se rebelaron contra él y se hicieron cargo de la viña para su propio uso. Mateo 21:38. Jesús mismo preguntó a los jefes de los sacerdotes y los fariseos cómo juzgarían un caso como el de Mateo 21:40. Su respuesta se da en el versículo 41. Ellos le dijeron, él llevará a esos miserables a un fin lamentable y arrendará la viña a otros labradores que le paguen los frutos adecuados a su tiempo. Este fue un veredicto apropiado conforme a la ley. El único problema era que los principales sacerdotes y los fariseos no se dieron cuenta de que ellos eran los culpables y estaban pronunciando sentencia
para sí mismos, ¿no? No solo ellos, sino toda la casa de Israel era culpable casi tan pronto como Josué había plantado la viña de Dios en la tierra de Canaán. Si una ciudad se rebelaba contra un rey terrenal, ¿no tomaría medidas ese rey para obligar a la ciudad rebelde a someterse a él? ¿No ocurriría que el rey traería juicio contra esa ciudad si se negaba? Prácticamente todos los gobiernos de la Tierra a lo largo de la historia han creído que era su derecho exigir el sometimiento de los que podrían rebelarse contra su gobierno. ¿Por qué entonces debería ser diferente con Dios, que tiene mucho mayor derecho a ser servido que cualquier gobierno de los hombres? Siguiente epígrafe. El proceso legal de ejecución. Hay una gran diferencia en la forma de ejecución entre los gobiernos de los hombres y el gobierno de Dios. Los gobiernos de los hombres tienen poco amor por el pueblo y ellos esperan que los hombres estén dispuestos a morir por su gobierno. Por el contrario, el Rey Jesús demostró su amor al demostrar que estaba dispuesto a morir por el pueblo. Este amor se expresa también en la forma de aplicación de la ley que Dios ha establecido. Aunque la mayoría de los hombres solo ven como una dura respuesta que esa ciudad rebelde debiera ser destruida, casi siempre pasan por alto el proceso legal previo a la decisión de destruir la ciudad. Eso no se hacía así de repente, sino que había que atravesar un proceso judicial, una serie de pasos previos. ¿Qué individuos o pueblos que individuos o pueblos sirvieran a otros dioses era una violación de la ley y de las condiciones que Dios les había proporcionado para vivir en esa tierra que Él les había dado? Aunque los hombres puedan pensar que este pecado es demasiado trivial como para provocar una respuesta tan contundente, Dios lo consideraba una traición, lo considera una traición. El problema es que los hombres no aprecian plenamente los derechos de Dios como creador. Ellos piensan que Dios debe darles la libertad de adorar a dioses falsos. Ciertamente los israelitas tomaron este punto de vista durante la mayor parte de su historia. Tal es el punto de vista de la cultura moderna, que necesita corrección. El segundo punto a entender es que el juicio de Dios no iba a ser administrado al margen de una investigación a fondo. Es decir, primero había una investigación a fondo. El versículo 14 dice que investigará, la palabra es darach, acabado en sh, darás, buscar con cuidado, estudiar, quiere decir, repetimos que investigará y buscará, ahí la palabra es chagar, que significa examinar o cavar, y preguntará, y la palabra es shaal, pedir, mendigar, a fondo. O sea, repito, sin traducir las palabras del hebreo, que investigará y buscará y preguntará a fondo primero. En otras palabras, Moisés requiere un examen muy minucioso de la cuestión. Si una sentencia tan terrible debía ser llevada a cabo, no debía haber ninguna duda de la culpabilidad, y la ciudad debía estar totalmente arrepentida de su afán obstinado en hacer la voluntad de la ley de los falsos dioses. En el versículo 13 vemos la primera mención de la expresión hebrea hijos de Belial, que la New American Standard Bible traduce hombres sin valor. La palabra se aplica a los hombres no rentables o no productivos que no tienen ningún beneficio para la comunidad, los parásitos, ¿no? O de árboles improductivos que no dan buen fruto. Esta palabra se utilizó más tarde para describir a los homosexuales en Jueces 19:22, a los hijos de Elí en 2 de Samuel 2:12 y para los hombres que falsamente declararon contra Nabot en nombre del rey Acab, en 1 de Reyes 21:13. Pablo usa el término en 2 de Corintios 6:15 diciendo: no os unáis con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la iniquidad.
yo creo que se debe decir, no os unáis en yugo desigual, ¿verdad? Con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la iniquidad? Ahí la palabra es anomia, sin ley, anarquía. ¿O qué compañerismo tiene la luz con las tinieblas? ¿O qué armonía tiene Cristo con Belial? ¿O qué tiene en común un creyente con un incrédulo? ¿O qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque nosotros somos el templo del Dios viviente. Esto se aplica para los para un creyente que se asocia, por ejemplo, quiere casar con un incrédulo, o un creyente que se quiere asociar en un negocio con un incrédulo. Es un yugo desigual también, ¿verdad? En el versículo 16, Pablo debe haber tenido Deuteronomio 13 en mente, porque el versículo recuerda la prohibición de Moisés de la idolatría. En el primer siglo, Judea estaba bajo la ocupación romana, por lo que los líderes religiosos no tenían la autoridad para llevar a cabo el juicio divino prescrito por Moisés. Por ejemplo, la pena de muerte solo la podía aplicar Roma. Tampoco Pablo recomendó tal acción, pero aconsejó a la Iglesia no entrar en asociaciones o matrimonios con los no creyentes, y su anomia, su anarquía. Como templos de Dios no tenemos ningún acuerdo con los ídolos y no tenemos nada en común con los que están sin ley. Podemos trazar algunos paralelos entre la Judea del entre la Judea del siglo I, el siglo I, y el mundo hoy en día. En otras palabras, debido a que estamos bajo amos babilónicos hoy, los cristianos carecemos de autoridad divina para erradicar la anarquía y la idolatría en el mundo de la manera que Moisés prescribió. Estamos en el mismo caso que cuando Judá estaba sometida a Roma, no tenían esa capacidad. Moisés estaba hablando a los israelitas que habían pactado con Dios declararle a él rey y seguir su ley. Pero desde los días de Daniel el reino no ha sido entregado a otras naciones cuyos gobernantes no han reconocido a Jesús. El reino, perdón, ha sido entregado a otras naciones cuyos gobernantes no han reconocido a Jesucristo como rey. Los tiempos han cambiado, por lo tanto, y al igual que los judíos del primer siglo, Dios ha esperado que nos sometamos a la autoridad de las naciones impías mientras cumplimos nuestra sentencia. Sin embargo, durante una época en que el reino de Dios y sus leyes están en vigor o estén en vigor en una nación, el pueblo no está en libertad de cometer traición siguiendo las leyes de otros dioses. En ese caso decíamos, váyase usted a una nación que no sea del reino, ¿verdad? Si tal cosa sucediera, una investigación a fondo debería ser hecha y a la ciudad rebelde se le deberían dar todas las oportunidades para poner fin a su traición antes de ejecutarla, ¿verdad? Eso pronto va a venir, cuando naciones, ahora cuando venga el avivamiento, completas caigan bajo el reino de Dios y sean sometidas a Jesucristo. Aquí ya no se tolerará la idolatría. Eso de la libertad de religión, tate. ¿Usted quiere libertad de religión? Sí, pero aquí en el reino, donde reina el Señor Jesucristo, no. Usted se tendrá que ir a las tinieblas de afuera. Esto sería con amor, no con condenación. Los investigadores deben ser hombres de humildad, no los que sean orgullosos, no. Hombres de humildad, no los que sean orgullosos. Su interés debe estar en la salvación y el bienestar de las personas, no en la defensa del honor de Cristo, quien se despojó a sí mismo. Filipenses 2, del 6 al 8. Se debe seguir el principio de Gálatas 5:1 que dice: hermanos, si un hombre sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle al tal con espíritu de mansedumbre, cada uno mirándose a sí mismo, no sea que tú también seas tentado o juzgado, ¿no? Que si nosotros juzgamos a alguien, el Señor primero nos va a aplicar el juicio a nosotros. O sea que tenemos que estar seguros de que nosotros no estamos incurriendo en lo mismo.
Sin embargo, si la rebelión persiste incluso ante todos los intentos de restauración a través de la humildad, la gentileza y el amor, la ley debería entonces aplicar la pena de muerte a tal ciudad. El mismo Pablo enseña esto en Gálatas 5, versículos 7 y 8. Dice, no te dejes engañar, Dios no puede ser burlado, porque lo que el hombre siembre, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, pero el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Jesús también enseñó los principios de la negociación con los que caen en el pecado. Lo hemos visto antes, Mateo 18 del 15 al 7. Habla con él, si no, trae contigo a los hermanos y si no, dilo a la iglesia, ¿no? Mateo 15 al 18, 15 al 17 muestra la aplicación personal de un principio general de negociación que los gobiernos podrían hacer contra esa ciudad. Y si tu hermano peca, ve y lo repruebas en privado. Si te escucha, has ganado a tu hermano. Pero si no te escucha, toma uno o dos más contigo, así que por boca de dos o tres testigos cada hecho se pueda confirmar. Y si se niega a escuchar a la iglesia, esa asamblea de los testigos, sea para ti como el gentil y el recaudador de impuestos. Cuando un hombre va a un pecador en privado, el supuesto es que el pecador verdaderamente tiene la culpa. La privacidad de la discusión es conseguir conocer el otro lado de la historia de la otra persona con el fin de probar o refutar la alegación. Aquí es donde el hombre espiritual debe venir con humildad y con mansedumbre en lugar de asumir que esa persona es culpable. Podemos juzgar a uno si primero no le escucha. Juan dice, juzgar con justo juicio, pero después más adelante dice, ¿cómo uno puede juzgar a su hermano si primero no lo escucha? Si el hombre espiritual todavía cree que la otra parte es culpable, entonces él puede llevarlo a caso, puede llevar el caso al siguiente nivel, que es como una sala privada con testigos según lo previsto en la ley Deuteronomio 19:15. Muchos siempre dicen, no juzgues, no juzgues. No, el Evangelio nos manda a juzgar. Nos dice, juzgad, eso sí, nos manda a juzgar, pero nos dice juzgar con justo juicio. Somos exhortados a juzgar con justo juicio. ¿Y cómo se hace un juicio justo? Escuchando, no suponiendo que lo que nos han dicho o presuponemos es cierto, sin escuchar a la parte acusada primero. Suponiendo que los testigos sean válidos, si el pecador sigue negando su pecado, él entonces se muestra estando en violación de la sentencia divina. En un entorno del reino, repetimos, un hombre podría ser ejecutado por desacato al tribunal. Por ejemplo, aquí en España no podría hacerse, lógicamente. Pero si viene el avivamiento, toda España se convierte, igual alguno no lo hace, ¿no? A lo mejor no al 100%, pero todos, la inmensa mayoría, se declara que Jesucristo es el Rey de la nación y que la constitución de la nación es la palabra de Dios y las leyes que emita el parlamento de esa nación o el órgano de gobierno de esa nación tienen que estar sometidas a la palabra de Dios. Entonces ahí no se puede tolerar la idolatría ni otros dioses. No se podrían levantar mezquitas, ni templos budistas, ni templos hindúes, ¿no? Debería esa gente decir, no, aquí no. Ustedes eso, si lo quiere hacer en su casa en privado donde no le vea a nadie, pues a lo mejor sí, pero si no, usted tiene que salir al exilio y si quiere practicar su religión, allá. Bueno, pero Jesús receta el exilio en parte porque él vivió bajo el dominio de Roma, que se había reservado para sí el derecho a condenar a alguien a muerte. Y por eso los judíos lo llevaron a Jesús a Pilato para que él lo sentenciara, porque ellos no podían sentenciar. Y en parte porque la misma ley de Dios permitía a los hombres ser exiliados como un sustituto de la pena de muerte. Lo mismo entonces se aplicaría a una ciudad rebelde. Ellos podrían verse obligados a abandonar el país
y vivir en otro lugar y adorar a los dioses de su elección. Era sólo cuando una investigación estaba completa y si la ciudad hubiera demostrado ser traidora y sólo si se negaban a abandonar el país, entonces debía ser destruida. Este era el último recurso, la destrucción. Siguiente epígrafe, la ejecución de la ciudad. Moisés continúa diciéndole a Israel lo que debían hacer con estos pueblos idólatras en medio de Israel. Deuteronomio 13, versículos 16 y 17 dice: Y juntarás todo su botín en medio de la plaza, y consumirás con fuego la ciudad y todo su botín, todo ello como holocausto a Yahvé tu Dios, y llegará a ser un montón de ruinas para siempre, nunca más será edificada. Y no se pegará a tu mano nada del anatema para que Yahvé se aparte del ardor de su ira, y tenga de ti misericordia, y tenga compasión de ti, y te multiplique como lo juró a tus padres. Esto debía ser considerado como un holocausto a Dios. Un holocausto consumía todo el animal, Levítico 1. Ninguna carne debía ser guardada o comida. Tal ofrenda representaba la muerte completa y la erradicación de la carne. Uno de estos holocaustos era la vaca roja en Números 19, 1:10 o vaca lazana, como dicen otros. Sus cenizas debían ser recogidas y almacenadas en un lugar limpio fuera del campamento. Cuando el templo fue construido, las cenizas se guardaban en la cima del monte de los olivos, para que los que se habían vuelto impuros por haber tocado un cadáver pudieran purificarse en el 8º día, cuando llegaran abajo al monte del templo. Jesús cumplió todos los sacrificios, por supuesto, incluyendo el sacrificio del holocausto. Por esta razón fue crucificado en la cima del monte de los olivos, cerca de las cenizas de la vaca roja, que profetizaba de él. Cuando él dijo, no sea como yo quiero, sino como tú, Mateo 26:39, él se presentó como el holocausto, porque su voluntad carnal se ve que estaba totalmente subordinada a la voluntad del Padre. En el caso del pueblo idólatra, todas sus posesiones carnales debían ser ofrecidas en holocausto a Dios. Fue así establecido el principio de que la tendencia carnal a la idolatría y a la anarquía era sometido, consumido por la ley de fuego de Dios y se purificada por las cenizas. Siguiente epígrafe, la ejecución de Jerusalén. Los profetas condenaron a Jerusalén como una ciudad idólatra perdón, y profetizaron de su destrucción, según la ley de Deuteronomio 13:16. La ley dice que será una ruina para siempre, nunca más será reconstruida. Jeremías 19:5 dice que Jerusalén adoraba a Baal y sacrificó a sus hijos a Baal. Como resultado, el profeta dice en el versículo 8, yo también voy a hacer de esta ciudad una desolación. A continuación lo ilustran los versículos 10 al 12 que dice, entonces quebrarás la vasija ante los ojos de los varones que van contigo. Se entiende que los testigos, los ancianos de Judá y de Jerusalén. Es cuando fueron llevados al valle de la Jena, Jeremías llegó con los ancianos que le acompañaban. Y les dirás, así dice Yahvé de los ejércitos, así quebrantaré a este pueblo y a esta ciudad, como quien quiebra una vasija de alfarero que no se puede restaurar más. Esta profecía de Jeremías aún no se ha cumplido, que no se puede restaurar más. ¿Por qué no se ha cumplido? Porque sí hubo 2 destrucciones o 3 de Jerusalén, pero por lo menos 2, y que parece ser que hubo también alguna más. Está la de Nabucodonosor y está la de Roma. Pero en ambos casos se ha vuelto a reconstruir, por lo tanto, no se cumple lo que dice Jeremías, que no se puede restaurar más. Entonces queda una tercera, que la tenemos ahí, a la vista, como quien dice, a la vuelta de la esquina. Y en Tofet se enterrarán, Tofet era el valle de la Jena, porque no habrá otro lugar para enterrar. Y así haré a este lugar
dice Yahvé, y a sus moradores, poniendo esta ciudad como un tofet, como un quemadero, ¿verdad? Vemos entonces que Moisés dijo, nunca más será reconstruida. Jeremías confirma esto diciendo que no puede ser reparada o restaurada de nuevo, ¿verdad? Vamos a poner lo mismo, restaurada de nuevo. Por tanto, la ley aplica a la vieja Jerusalén, la ciudad que se llama Agar en Gálatas 4:25, la esclava, que representa al antiguo pacto, que represente al antiguo pacto. Pablo dice en Gálatas 4:30 que la ciudad debe ser echada fuera con el fin de que los verdaderos herederos, los hijos de Sara, es decir, la nueva Jerusalén, puedan establecerse para cumplir con su vocación en la tierra, con su llamado en la tierra. Es evidente que la ley de Deuteronomio 13 se aplica a todas las ciudades rebeldes, incluyendo la propia Jerusalén, considerando que se supone que es la ciudad de paz, que es el significado de su nombre. Se convirtió en su lugar en la ciudad sanguinaria, derramar sangre, derramadora de sangre, vamos a poner derramadora de sangre, sanguinaria, como los profetas la llamaron. Ezequiel 22, versículo 2, Ezequiel 24, versículo 6 y versículo 9 y Nahum 3:1. Nos hablan de la ciudad sanguinaria. Es obvio, sin embargo, que Dios pasó muchos años suplicando al pueblo de Jerusalén que se arrepintieran de su traición, que se arrepintiera de su traición. Envió a muchos testigos que les profetizaran la palabra del Señor, dándoles muchas oportunidades para arrepentirse. Finalmente, sin embargo, después de una investigación exhaustiva, el veredicto divino se dictó en conformidad con la ley de Deuteronomio 13. Por supuesto, este veredicto no niega las promesas a Jerusalén que él ya había hecho anteriormente. Dios tenía una forma única de cumplimiento de la sentencia de la ley y sus promesas sin contradicción. La clave estaba en el hecho de que había dos Jerusalenes. La Jerusalén terrenal recibió el juicio divino que conduce a su destrucción. La Jerusalén que condujo, y que conduce, porque todavía falta otra. La Jerusalén celestial recibió las promesas de Dios. El nombre hebreo de la ciudad es Jerusalem, que literalmente significa dos ciudades de paz. El allí final es un hebraísmo dual, es decir, precisamente dos ciudades. Mientras que los profetas no distinguen entre las dos ciudades por su nombre, los apóstoles sí lo hacen en Gálatas 4:25, en Hebreos 12:22 y en Apocalipsis 21:2 y 10. Entonces, cuando los profetas hablan de Jerusalén, normalmente cuando hablan en positivo se refieren a la nueva Jerusalén. Cuando hablan en negativo se refieren a la vieja Jerusalén como norma general, pero tenemos que ir al Nuevo Testamento para saberlo con total claridad. Siguiente epígrafe, la sentencia del mundo. La ley en Deuteronomio 13, donde Dios destruye una ciudad idólatra, se aplica solo dentro de los límites del reino de Dios. Repitemos, se aplica solo dentro de los límites del reino de Dios. Cuando estamos en cautiverio estamos ahora Misterio Babilonia, cautivos a Misterio Babilonia, nosotros no lo podemos aplicar porque estamos gobernados por incrédulos. Pero cuando estemos gobernados en el reino por creyentes, entonces sí se habrá que aplicar. Sí se tendrá que aplicar esto. Fuera de los límites, la idolatría es tolerada por el momento, no porque Dios tolere el pecado, sino porque quedan fuera de la jurisdicción legal de Cristo y de su ley. Desde que Israel y Judá fueron destruidas y exiliadas a la vieja tierra, exiliadas de la vieja tierra, el reino ha estado sin tierra, es decir, sin territorio. El reino entonces se ha limitado adentro de vosotros, como dice Lucas 17:21.
está dentro de los que están en una relación de pacto con Cristo. Ese pacto ha hecho a Cristo Señor y Rey sobre nuestros propios cuerpos, que están hechos del polvo de la tierra. Pero después que las naciones bestia hayan seguido su curso, la competencia se habrá quitado de ellas y dada a los santos del Altísimo. Daniel 7:27. El gobierno es entregado a los santos del Altísimo. El reino de Dios se moverá desde dentro de ti, de dentro de nosotros, a la propia tierra, cuando las naciones comiencen a estar en pacto con Jesucristo, para hacerle rey de las naciones, de naciones enteras. Eso es lo que va a hacer. La gloria del Señor, la tierra será llena de la gloria del Señor, como las aguas cubren el mar. Eso va a ocurrir durante el milenio gradualmente hasta que toda la tierra esté bajo la jurisdicción de Jesucristo y sus vencedores. A continuación de eso, las leyes del reino se aplicarán a los territorios físicos y ciudades enteras, todos los cuales se espera que tengan lealtad a Jesucristo solamente. En ese momento, la idolatría no será tolerada dentro de las fronteras del reino de Dios. A medida que el reino de Dios crece y aumenta su territorio, la idolatría será empujada hacia atrás hasta que, al final, la jurisdicción legal de Cristo llenará toda la tierra. Se da a entender en Isaías 2, del 2 al 4 y en Apocalipsis 20, del 5 al 6, que esto tomará 1.000.000 de años para lograrse. Eso es lo que se da a entender. Después de esto se nos dice que una nueva fase de la historia del reino comenzará. La resurrección de todos los muertos, grandes y pequeños, será decretada por el tribunal divino. Este será el punto en el que Cristo tendrá de vuelta toda la tierra que es suya por derecho. A continuación, a todos los hombres de las generaciones pasadas recibirán una citación. A continuación, todos los hombres de las generaciones pasadas recibirán una citación para comparecer ante el juez de toda la tierra y ser condenados a esclavitud en el juicio del gran trono blanco por orden judicial. Ellos serán vendidos a los que están llamados a gobernar la tierra, a los vencedores, pero se entiende una esclavitud bíblica a personas que serán semejantes a Cristo. Por lo tanto, será un honor servir a ese tipo de personas, no un suplicio, ¿verdad? No una tortura. Ellos les enseñarán la ley, los tratarán con amor y los disciplinarán para que lleguen a la plena madurez en Cristo. Los vencedores de Apocalipsis 5:10. Daniel muestra la manera en que el juicio divino purifica la tierra y toda carne de su idolatría. Daniel 7:9 habla del anciano de días sentándose sobre su trono de fuego. Desde el trono, a continuación, fluirá un río de fuego para juzgar a las personas a medida que vayan levantándose de entre los muertos. El tribunal está en sesión y se abren los libros de la ley. 7:10, en Daniel 7:10. El fuego no es literal, sino metafórico de la propia ley. Es un fuego metafórico, de la ley de fuego. Apocalipsis 20 ve esto así, salvo que entonces el río se habrá convertido en un lago de fuego, el río que fluye y al final, a medida que se va expandiendo, conforma un lago de fuego. Mientras Daniel se centra en el flujo o administración del juicio divino como un río, Juan se centra en el resultado a largo plazo, o lago, que está formado por el río del juicio. El decreto es el río de fuego. La aplicación a largo plazo del decreto es el lago de fuego. En cualquier caso, el fuego es el juicio de la ley divina por el cual todos son juzgados según sus obras, algunos con más dureza que otros, pero todos con absoluta justicia, según lo definido por la ley. Volviendo a Deuteronomio 13, el mundo es la ciudad final que se ofrece a Dios como holocausto. Moisés contempla
solo los individuos y pueblos que pueden persistir en la idolatría, pero esto se establece en el principio del juicio que sea relevante para el mundo entero, el mundo que será relevante para el mundo entero y para toda carne. El holocausto no debe ser tomado literalmente, como si quisiera decir que los pecadores serán torturados en un incendio o incluso aniquilados por el fuego. Nosotros mismos debemos presentarnos a Dios como sacrificio vivo, como Pablo nos dice en Romanos 12, 1 y 2, que lo vamos a leer a continuación. Os exhorto, pues, hermanos, por la misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional, y no os conforméis a este siglo, sino transformaos por la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, lo que es bueno, lo que le agrada y lo perfecto, ¿no? Nuestra carne es el hombre viejo que está crucificado con Cristo. Romanos 6:6. Cristo mismo se ofreció a sí mismo como una ofrenda quemada fuera del campamento donde se guardaban las cenizas de la vaca lazana. Cristo no tuvo que ser quemado en la hoguera para cumplir la profecía de la vaca roja o cualquier holocausto. Ahí tenemos, como el fuego no es literal. La vaca lazana era un sacrificio que tipificaba a Cristo y Cristo cumplió todos los sacrificios. La vaca lazana era quemada con un fuego literal, pero Cristo no fue quemado con un fuego literal, sino que era un, un tipo de la crucifixión. El fuego de la vaca lazana era un tipo de la crucifixión. El fuego fue la sentencia de la ley de fuego, que era una metáfora de esta crucifixión de Cristo, una metáfora. En cuanto que nosotros mismos estamos crucificados con Cristo, también nosotros nos hemos convertido en holocaustos, para que presentemos nuestros cuerpos como sacrificios vivos. Los caminos de la carne se quemaron. Nuestras mentes son así renovadas y ya no se ajustan a los caminos de este mundo idólatra. Así también la ley en Deuteronomio, la ley de Deuteronomio 13, versículos 16 y 17, representa todas las obras de la ciudad idólatra siendo apiladas en un montón. En este caso la ciudad equivale al mundo, ¿no? Y quemándose en holocausto a Dios. Esta ley profetiza del lago de fuego cuando todos los idolatras de las generaciones pasadas se volverán sacrificios vivos para Dios. Sus obras de la carne serán quemadas, 1 Corintios 3:15, a fin de ser salvos por el bautismo de fuego. En el lago de fuego van a ser quemadas. Cuando nosotros que hayamos sido sometidos al bautismo de fuego en vida, pues no lo tenemos que pasar después. Pero los que no lo hayan cumplido completo, que no sean vencedores, tendrán que pasar una parte, tendrán que tener muchos o pocos azotes hasta que alcancen la madurez, y el resto, los incrédulos, pues pasan al lago de fuego donde se les va a aplicar el bautismo de fuego. Claro que eso va a durar 42.000 años. Cuando estos pecadores comparezcan, sus obras de la carne serán quemadas, ¿pero a qué? Para destrucción, no, a fin de ser salvos, para restauración, no para destrucción. Cuando estos pecadores comparezcan ante el trono de Dios, toda rodilla se doblará y todos ellos tendrán que confesar su lealtad a Él. Isaías 45:23 y Salmo 22:29 y Filipenses 2 del 10 al 11. Confiesan a Jesucristo con su boca, ¿eh? Son salvos. Doblan la rodilla ante el Señor, se humillan, se arrepienten. En ese momento tienen el Espíritu Santo, son salvos. Entonces, pero claro, son salvos, pero tienen que pasar, tienen que madurar, tienen que someterse al bautismo de fuego en el lago de fuego. La ley de fuego los condenará a ser vendidos por su deuda, la deuda que tienen por su pecado, como no aceptaron el pago de Jesucristo en la cruz en sus vidas, pues ahora lo tienen que pasar ellos. Ellos serán vendidos al cuerpo de Cristo, de vencedores, que luego se encargará de la formación de sus esclavos en los caminos de Dios. Debido a que esta será una esclavitud por orden judicial de acuerdo con la ley, a nadie se le permitirá evitar este juicio.
Por lo tanto, permanecerán bajo la autoridad del cuerpo de Cristo hasta el gran jubileo de la creación en el año 49.000, que establecerá a toda la creación libre con la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Romanos 8:21. 42.000 años el lago de fuego, más los 7.000 años, los 6.000 actuales, más los 1.000 del milenio. Total son 7 por 7, 49 jubileos de 1.000 años. En este caso, de 1.000 años. En Deuteronomio 13:8, entonces Moisés concluye en un resumen de su discurso: cuando obedezcas la voz de Yahvé tu Dios, guardando todos sus mandamientos que yo te mando hoy, para hacer lo recto ante los ojos de Yahvé tu Dios. Recordemos que Moisés comenzó su discurso en Deuteronomio 9:1 con las palabras «Oye Israel». Así que se cierra con «cuando escuches», oír y obedecer. La pregunta en su día, así como la respuesta, es la siguiente: ¿vamos de hecho a tener oídos para oír? El discurso 3 comenzó con «Oye Israel» y termina «cuando escuches». Sumario. Terminamos con el epígrafe que se titula Sumario. El tercer discurso de Moisés se titula ¿Por qué Israel fue elegida? En primer lugar, fue elegida para recibir la autoridad y las bendiciones de la primogenitura. Sin embargo, para recibir esas bendiciones, ellos primero deben aceptar a Yahvé, es decir, a Jesucristo como Rey, escuchar su voz y aprender a andar en sus caminos. Solo entonces podrán encontrarse preparados para enseñar a otras naciones y para dispensar las bendiciones de los caminos de Dios al resto del mundo. En esencia, Israel fue elegida para ser una bendición para todas las familias de la tierra. Génesis 12:3. Ser elegidos no significaba que ellos eran los únicos beneficiarios de las naciones de Dios, como preconiza el judaísmo, que se creen que son ellos y los demás sus esclavos. Más bien, se eligieron o fueron elegidos como vasos para derramar esas bendiciones hasta que toda la creación viniera bajo el gobierno de Jesucristo, cayera bajo el dinero de Jesucristo y recibiera la herencia de la inmortalidad. Fueron vasos para derramar esas bendiciones, elegidos para ser vasos que derramaran esas bendiciones a toda la humanidad, no para ellos, los bonitos, los chaches y los demás sus esclavos. Bien, en fin, pues aquí terminamos, amigos, el vídeo de hoy y terminamos el tercer tomo del Deuteronomio, la segunda ley del doctor Stephen Jones, y la próxima vez que abordemos Deuteronomio será con el discurso 4, que será Dios mediante para la semana siguiente, porque el viernes nos toca términos básicos. De acuerdo, pues muchas gracias a los que me han acompañado hasta aquí, hasta el final. Bendecirles a todos también en el nombre del Señor Jesucristo y, como siempre, orar al Padre para que les dé esta luz maravillosa de tabernáculos y puedan salir de Pentecostés a través del cruce de ese velo que lo representa el Jordán, que simboliza la muerte al ego, la muerte a la carne, la muerte al yo, para entrar en el lado de la vida victoriosa y de la luz profunda, nítida, diáfana, completa de la Shekinah, de la gloria de Dios en el lugar santísimo de tabernáculos. Emplazándoles hasta el viernes, Dios mediante, como siempre, pásenlo bien.